La primera vez que alguien vio el mundo completo no fue en una pantalla, fue en una mesa, y olía a cuero húmedo, a sal rancia y a cola de pescado hervida. Imagina esto, una sala baja, con velas temblando como dientes, y en el centro un pergamino gigantesco, un cartógrafo inclina la cabeza, se lame el dedo, sí, se lo lame, y pasa la yema por una línea recién trazada para domar la tinta. A su lado, un aprendiz raspa con una cuchilla la piel curtida. La superficie debe quedar tan lisa como una promesa. En una esquina hay una pila de conchas trituradas y hollín. En otra, un cuenco con un líquido oscuro que parece vino. Hasta que te acercas y descubres el olor metálico. Sangre mezclada con pigmento para que el rojo no se apague. Y ahí, justo ahí, sobre el mar dibujado, un monstruo con fauces abiertas, pintado con una precisión casi cariñosa, te da satisfacción porque sí, esto va exactamente de lo que viniste a buscar. Cómo cartógrafos españoles cambiaron el mundo, te da interés porque te estás preguntando, ¿quién haría algo tan extremo solo para dibujar una costa? Y te da un pequeño escalofrío de asco, esa mezcla rara, porque entiendes que, antes de descubrir el mundo, primero hubo que manosearlo, rasparlo, pegarlo, ocultarlo, y a veces matar por él. Porque el mapa no era un dibujo, era un arma. Y hoy vamos a seguir la pista de esa arma desde una isla donde se fabricaban secretos, hasta un edificio donde el mundo quedó encerrado bajo llave. Verás cómo una línea mal trazada podía hundir una flota, y cómo una línea bien trazada podía mover imperios. Y cuando creas que ya lo entiendes, llegará el giro. El mapa más poderoso no lo tenía un explorador, ni un rey. Lo tenía un grupo de hombres que casi nadie recuerda, trabajando en silencio, con miedo y con una certeza. Si el mundo era grande, España iba a hacerlo medible. Al principio, España no era una sola España, era un mosaico de reinos, puertos y lenguas, pero el mar era el mismo para todos, caprichoso, brutal, seductor, y en el Mediterráneo, durante siglos, navegar era como caminar con los ojos vendados por un tejado mojado. No había satélites, no había GPS, había estrellas, corrientes y una memoria oral que se transmitía como un secreto familiar. Los marineros se pasaban rutas como quien se pasa una cicatriz, hasta que alguien decidió poner la cicatriz en papel. En la Edad Media tardía, mientras el mundo europeo aún miraba con cautela más allá del horizonte, en el Mediterráneo surgió una revolución silenciosa, los portulanos, cartas náuticas que no intentaban ser bonitas, intentaban ser útiles. No eran mapas de salón, eran mapas de supervivencia. Sus líneas, esas redes de rumbos que parecen una telaraña geométrica, no eran decoración, eran instrucciones. Te decían cómo clavar la proa, cómo saltar de cabo en cabo, cómo agarrarte a la costa como si fuera el borde de una mesa. Y aquí entra un lugar clave, un escenario que parece tranquilo, pero que fabricó una de las herramientas más peligrosas de la historia. Mallorca. Mallorca era un cruce, un puente de mercancías, de idiomas y de conocimientos. Allí convivían tradiciones cristianas, judías y musulmanas, y esa mezcla no era solo cultural, era tecnológica. En talleres con olor a pergamino, aceite y sal, se combinaban saberes de astronomía, matemáticas, navegación y artesanía. Un mapa no se hacía solo con tinta, se hacía con cálculos, con historias, con rumores de marineros que volvían traumatizados de tormentas que no cabían en ninguna palabra. En esos talleres, un cartógrafo no era un dibujante, era un traductor del caos, y de esa escuela mallorquina salió una obra que no solo representó el mundo, lo volvió deseable, manipulable, conquistable. Uno de los nombres que flotan como un fantasma elegante en este capítulo es el de Abraham Cresques, asociado a una joya cartográfica legendaria. Un atlas que, más que un mapa, era una declaración de poder intelectual. Lo fascinante es que estos mapas no solo mostraban costas, mostraban rutas comerciales, zonas de influencia, ciudades ricas, peligros y también propaganda. A veces, en el mismo espacio donde debería ir una nota náutica, aparecía un rey sentado en un trono, o una caravana en el desierto, o una frase que insinuaba, aquí hay oro. Era como si el mapa te susurrara, ve. Era información, sí, pero también tentación. Y la tentación tiene precio, porque en cuanto un mapa empezó a acertar, empezó a ser codiciado. Los portulanos se copiaban, se robaban, se falsificaban.
Los talleres guardaban recetas de tintas y técnicas como si fueran fórmulas alquímicas, y no es exageración. La tinta negra podía llevar hollín finísimo, el azul, minerales caros, el oro, pan de oro que se pegaba con una paciencia de cirujano. Un mapa valía lo que un barco, a veces más, porque un barco se hunde, un mapa se hereda, pero el Mediterráneo no era suficiente. Había algo más grande, más oscuro y más prometedor esperando al otro lado, y entonces llegó el momento en que España, ya con otra ambición, giró la cabeza hacia el Atlántico como quien escucha un rumor imposible. Cuando empiezan los grandes viajes oceánicos, el mundo se vuelve una apuesta. ¿Qué había más allá? ¿Un continente? ¿Un abismo? ¿Una pared de niebla? En ese instante, la cartografía deja de ser solo guía costera y se convierte en la herramienta que define la realidad. Porque si no puedes medir algo, no puedes reclamarlo. Si no puedes dibujarlo, no puedes administrarlo. Y si no puedes nombrarlo, no puedes venderlo. España lo entendió muy pronto. Y aquí viene un detalle que suele olvidarse. Los descubrimientos no se consolidan con banderas, sino con papel. Un explorador puede tocar tierra, sí, pero si no hay mapa, esa tierra es un relato. Y los relatos se discuten, se niegan, se roban. En cambio, un mapa firmado, custodiado y actualizado es un documento de poder. Por eso, en cuanto el Atlántico dejó de ser un límite y se convirtió en un camino, España necesitó algo nuevo. No un mapa bonito, sino un sistema, una máquina. Y el primer giro dramático de esta historia es que esa máquina no se construyó en un barco, se construyó en una oficina, pero antes de llegar a esa oficina, mira un instante este cuadro. El regreso de los viajes. Imagina un puerto español con olor a brea, madera mojada y fruta podrida, marineros con la piel cuarteada por el salitre y los labios rotos, traen en la cabeza imágenes que nadie les cree, corrientes que empujan como manos invisibles, cielos con estrellas que no están en los libros de casa, costas que parecen no terminar jamás, y todo eso, para el Estado, tiene un problema. Es inestable, está dentro de la memoria de hombres que pueden morir, desertar o mentir. Entonces aparece la figura del cartógrafo como interrogador, no con látigo, sino con regla. El cartógrafo se sienta frente al piloto y le pregunta cosas pequeñas, concretas, obsesivas. ¿Cuánto tardaste entre tal cabo y tal isla? ¿Qué dirección tomaba el viento al caer la tarde? ¿En qué momento cambió el color del agua? ¿Viste aves? ¿Hacia dónde volaban? ¿Qué latitud marcó el astrolabio cuando el mar se puso verde? Y aquí está la parte asquerosa de la que casi nadie habla. El conocimiento no siempre llega con poesía, a veces llega con fiebre, con diarreas interminables, con encías sangrando por el escorbuto, con amputaciones, con cuerpos lanzados al agua envueltos en lona, sin ceremonia, mientras el barco sigue su ruta como si nada. Cada dato que luego acababa en un mapa podía haber costado una vida. En ese contexto, un mapa era literalmente una destilación de sufrimiento, y aún así funcionaba. Un ejemplo poderoso de esta transición, de rumor a prueba, es como España empezó a fijar en papel la novedad americana. No bastaba con decir «hay tierra», había que decir «qué tierra», «dónde», «cómo se llega», «qué peligros hay», «qué puertos sirven», «qué corrientes te empujan», «qué vientos te traicionan». Los cartógrafos se convirtieron en los arquitectos de una nueva visión del planeta. No el planeta como misterio, sino como proyecto. Y ahora viene el punto donde la historia se pone verdaderamente tensa, porque cuando tienes el mapa, surge una pregunta brutal. ¿Quién lo controla? Aquí entra Sevilla como un personaje más. Sevilla no era solo una ciudad, era una puerta, y en esa puerta se levantó una institución que parece burocrática, casi aburrida, hasta que entiendes lo que guardaba. La Casa de la Contratación. Suena administrativo, ¿verdad? Como si fuera un lugar donde se sellan papeles y se cuentan monedas. Y sí, hacía eso. Pero también hacía otra cosa, mucho más peligrosa. Construía el mapa maestro. La idea era tan simple como aterradora. Un solo mapa oficial, actualizado con cada viaje, con cada descubrimiento, con cada rectificación. Un mapa central del que salían copias autorizadas y del que se borraban o corregían errores con una disciplina casi paranoica. Se llamó con razón algo así como el patrón, el modelo, el padrón real, y aquí el relato cambia de tono, porque pasamos del taller con velas y pigmentos al cuarto con llaves. Imagina el padrón real como un corazón palpitante de información imperial,
No era un documento estático, era un organismo vivo. Cada expedición que regresaba alimentaba ese organismo, cada piloto era un mensajero, cada bitácora una vena, cada medición una gota de sangre nueva. Pero claro, si existe un mapa maestro, también existe el espionaje. Las potencias rivales, y los piratas, y los oportunistas, y los comerciantes con hambre, querían una sola cosa: copiarlo, no el oro. Antes del oro, el mapa, porque con el mapa, el oro viene después, y ahí, dentro de ese edificio, aparecen figuras que no suelen protagonizar películas. Cosmógrafos, cartógrafos oficiales, pilotos, mayores, correctores, copistas, hombres que medían el mundo mientras el mundo ardía afuera, hombres que podían hacer una línea y con esa línea decidir qué ruta sería segura y cuál sería una trampa mortal, y es aquí donde te lanzo un twist que cambia la forma de mirar toda la epopeya. Los grandes viajes no eran solo valentía, eran también contabilidad. Y a veces, la contabilidad decide más que el coraje. ¿Quieres tensión? Aquí va. Si un piloto filtraba información, si un copiador se llevaba un fragmento, si una carta salía demasiado detallada hacia manos extranjeras, no era un error, era traición. Y la traición, en un imperio que dependía del secreto marítimo, se pagaba caro. La casa de la contratación no solo dibujaba, también vigilaba. En este punto, la historia está lista para romperse en dos direcciones. Por un lado, la obsesión científica de medir latitudes y trazar costas con precisión quirúrgica. Por otro, la guerra invisible de desinformar, ocultar, corregir y, cuando convenía, mentir. Porque sí, a veces el mapa también mentía, o más exactamente, decía la verdad, solo a quien debía, y justo cuando parece que España tiene el mundo en una mesa, aparece un problema que ningún pergamino puede resolver fácilmente. El 1980 planeta no se deja domesticar sin pelear. Medir la latitud ya era difícil, medir la longitud era una pesadilla, y en esa pesadilla, los cartógrafos españoles van a vivir su momento más arriesgado. Cuando el error ya no significa «me perdí», sino «perdimos un océano entero». Pero eso ocurre cuando el mapa deja el Mediterráneo y el Atlántico se convierte en un escenario global. Cuando el mundo se redondea, de golpe, y hay que decidir dónde empieza y dónde termina lo nuestro. Y ahí es donde entra el segundo acto de verdad. La lucha por el control del planeta a través de líneas imaginarias, tratados, secretos, y una cartografía que se vuelve más peligrosa que un cañón. La llave giraba despacio. No por solemnidad, sino por costumbre. El metal ya estaba cansado de abrir la misma puerta. Dentro, el aire era más frío, más seco. Ese tipo de frío que no viene del clima, sino del miedo a que algo se deteriore, porque lo que se guardaba ahí no era oro ni joyas. Era ventaja, una ventaja que no brilla, pero que se multiplica. Y lo peor, o lo mejor, es que la ventaja cabía en una superficie plana. En los pasillos cercanos a ese mapa maestro se hablaba bajo, se caminaba sin golpear el suelo. Los copistas trabajaban como si cada trazo fuese una confesión, y en un rincón siempre había alguien que no dibujaba, observaba, porque un imperio que depende de rutas también depende de silencios. El problema era que el mundo no solo se expandía, también se llenaba de ojos ajenos. Afuera, en las tabernas del puerto, el espionaje tenía cara de borracho. Un hombre con la camisa abierta, la voz demasiado alta, pagando otra ronda a un piloto que quería olvidar. En las posadas tenía cara de mercader, alguien que ofrecía un trabajo fácil a cambio de una copia inofensiva de una carta incompleta, y en los muelles el espionaje olía a papel mojado, pergaminos escondidos dentro de barriles de aceite, doblados en triple capa, pegados al fondo con cera oscura. En este punto, la cartografía española entra en una fase que parece contradictoria. Cuanto más exacto era el mapa, más secreto se volvía. Y cuanto más secreto, más valía. Pero la tensión real no estaba solo en proteger lo que ya se sabía, estaba en resolver lo que todavía no se podía saber bien. Porque medir la latitud, esa distancia norte-sur, era duro, sí, pero razonable. Con estrellas y práctica podías acercarte. En cambio, medir la longitud, este-oeste, era como intentar atrapar un pez con las manos mojadas. Cuando creías tenerlo, se escapaba. Y aquí aparece uno de los hechos más crueles de toda esta historia. Durante siglos, barcos enteros navegaron en el océano con una precisión sorprendente, y aún así podían equivocarse tanto hacia un lado
que al llegar no sabían si habían encontrado una isla nueva o la misma de siempre vista desde otro ángulo. Imagínalo, estás semanas en el mar, el agua se vuelve una rutina pegajosa, te duermes con el crujido de la madera como música de cuna y despiertas con el olor agrio de los cuerpos que ya no se lavan. Tus encías sangran, a veces se te aflojan los dientes, y un día por fin gritan ¡tierra! Subes a cubierta y ves una costa verde como una promesa. Pero tu capitán no sonríe, porque no está seguro de dónde está. Y en el mar, no estar seguro no es una emoción, es una sentencia. La casa de la contratación lo sabía, los cartógrafos lo sabían. Y por eso, mientras los marineros se jugaban la piel contra tormentas y arrecifes, en Sevilla se libraba otra guerra, la de las medidas. A partir de ahí, el mapa deja de ser solo una representación y se convierte en un juicio con consecuencias políticas, porque llega el momento en que dos potencias pueden mirar la misma masa de tierra y decir, «Es mía». No, es mía. Y para discutirlo, no sacan espadas primero, sacan mapas. La escena que sigue parece un truco de magia. Dos reyes, dos cortes, dos ambiciones. Sobre la mesa, una línea imaginaria atraviesa el Atlántico como si el océano fuera una hoja de papel, una simple línea, y de pronto el mundo se reparte como una herencia. Ese reparto tuvo una consecuencia brutal. La cartografía dejó de ser una ciencia curiosa y se convirtió en una herramienta jurídica. Los cartógrafos españoles ya no dibujaban para mostrar, dibujaban para probar. Y cuando dibujas para probar, no puedes permitirte el lujo de la duda, pero la duda no se va porque la prohíbas. La duda se queda, escondida en los márgenes. Aquí viene un giro que suele pasar desapercibido. Cuanto más se intentó fijar el mundo con líneas, más evidente se volvió que el mundo era resbaladizo. La tierra se burlaba de las fronteras, los vientos ignoraban los tratados, las corrientes no respetaban firmas, y entonces ocurrió algo que hizo temblar el sistema entero, la sensación de que el planeta tenía una otra mitad que nadie controlaba todavía, una mitad que no era un borde, sino un círculo. El mapa, hasta ese momento, podía imaginarse como una expansión hacia el oeste, pero un día alguien planteó el pensamiento prohibido. ¿Y si el oeste también tiene salida por el este? Es decir, ¿y si el mundo se puede rodear? Ahí, la cartografía entra en su fase más peligrosa, porque se convierte en un juego de espejos. Si el mundo es redondo, entonces el otro lado de una línea vuelve a aparecer, en tu espalda. Y esto no es solo filosofía, es estrategia. Porque si puedes llegar a ciertos lugares por una ruta diferente, puedes romper monopolios, sorprender enemigos, saltarte peajes, cambiar el comercio global. En otras palabras, un mapa nuevo podía reescribir la economía del planeta. En ese caldo de ambición aparece la empresa más absurda y al mismo tiempo más inevitable. Intentar cruzar el gran océano que nadie había mapeado de verdad y cerrar el círculo. Lo que pasa después es tan físico que casi puedes olerlo. Barcos alejándose hasta que la costa se vuelve una línea, luego un recuerdo, luego nada, meses en agua que parece no terminar, un azul que se convierte en cárcel, ratas cazadas como manjares, cuero hervido para engañar al estómago, hombres mirando el horizonte con ojos que ya no tienen lágrimas. Y sin embargo, de esa pesadilla nace una revolución cartográfica, porque cuando un barco vuelve, aunque vuelva hecho trizas, trae consigo algo más valioso que la carga. Trae la certeza de que la Tierra no era un mural, era una esfera, y esa certeza obliga a redibujar todo. Aquí entra una idea clave para entender por qué los cartógrafos españoles cambiaron el mundo. España empezó a fabricar mapas que no eran locales, sino planetarios. Antes, la cartografía útil era costera, regional, mediterránea. Ahora había que integrar continentes nuevos, océanos inmensos, archipiélagos que parecían lanzados por un dios caprichoso. Había que conectar puntos que nadie había conectado, y había que hacerlo con datos incompletos, contradictorios y muchas veces desesperados. La tensión crece, porque en Sevilla el padrón real ya no podía ser un solo gran dibujo. Era un monstruo que exigía actualizaciones constantes. Cada expedición regresaba con datos que a veces chocaban entre sí, como dos barcos en niebla. Un piloto juraba que una isla estaba más al norte. Otro afirmaba que estaba más al oeste. Uno veía una bahía donde el otro vio un cabo. ¿Quién mentía? ¿Quién se equivocaba? ¿Quién estaba sobornando a quién? Porque sí, la cartografía también se corrompe.
En ese punto, la figura del cartógrafo se vuelve casi detectivesca. No basta con trazar. Hay que evaluar testimonios. Hay que comparar rutas. Hay que detectar exageraciones. Hay que sospechar de la memoria. Hay que descubrir si alguien está moviendo una costa adrede para proteger un secreto o para confundir a un rival. Y aquí viene un detalle que puede darte esa mezcla rara de fascinación y repelús. El mapa no solo se dibujaba con instrumentos, también se dibujaba con interrogatorios. Imagina a un piloto sentado frente a un cosmógrafo, tiene la cara quemada, las manos temblorosas, tal vez perdió amigos, tal vez vio morir a su capitán, y ahora, en lugar de descanso, recibe preguntas como flechas. Dime el ángulo del sol al mediodía. Dime cuántos días de calma chicha. Dime si el agua olía a algas. Dime si la costa tenía arenas blancas o negras. Dime si viste humo en el interior. El piloto no está contando una aventura. Está entregando piezas de un rompecabezas que el Estado quiere completar. Y el cosmógrafo, con una calma fría, transforma ese dolor en una línea. Si eso no te parece inquietante, espera. Porque cuando el mapa se vuelve global, surge la pregunta más venenosa de todas. ¿Dónde está el antimeridiano de la ambición? ¿Dónde termina lo que nos toca en la otra cara del mundo? Ahí la historia pega un salto y cambia de escenario. Ya no es solo Sevilla, ya no es solo el Atlántico. Aparecen islas que huelen a especias hasta marear. Aparecen mares donde el cielo parece demasiado grande y los mapas demasiado pequeños. Aparece el dilema. Si dos imperios se reparten el mundo con una línea, ¿cómo se decide el otro lado de esa línea en un planeta redondo? La respuesta, en teoría, era matemática. En la práctica, era guerra de tinta. Los cartógrafos españoles tuvieron que inventar maneras de sostener una ficción útil, la de un mundo medible con exactitud suficiente como para reclamarlo, y en esa tarea cometieron actos de genialidad, y también actos de maquillaje. Aquí está el twist que te prometí. Muchas veces el mapa oficial no era el mapa más verdadero, era el mapa más conveniente. Esto no significa que los cartógrafos fueran charlatanes. Al contrario, muchos eran obsesivos con la precisión, pero trabajaban dentro de una maquinaria política. Su mapa tenía que ser verosímil, sí, pero también defendible. Un mapa podía ser técnicamente correcto y políticamente inútil, y un mapa ligeramente interpretado podía sostener un reclamo durante décadas. ¿Suena cínico? Lo es, y también es humano. Mientras tanto, el mundo real seguía golpeando la puerta con problemas prácticos. Arrecifes, corrientes, tormentas que borraban la brújula de la cabeza, y ahí aparece otro avance que suele pasar desapercibido cuando hablamos de cartógrafos. La cartografía española no solo dibujó continentes, refinó métodos de navegación, entrenamiento de pilotos, estandarización de rutas y una cultura de registro sistemático. El papel se llenó de números, la experiencia se volvió archivo, y aquí una imagen potente. Piensa en una bodega de documentos que huele a polvo, sal y tinta vieja, estanterías llenas de cuadernos de bitácora, hojas con manchas de agua y grasa, notas apresuradas, escritas en cubierta con el barco temblando, y sin embargo, cada mancha es una coordenada emocional. Aquí casi morimos. Cada cifra es un clavo en el mapa. Aquí estuvimos. Esos registros alimentaban al padrón real como si fueran órganos trasplantados, pero cuanto más grande se hacía el sistema, más vulnerable se volvía, porque un sistema enorme tiene más puertas, más manos, más oportunidades de fuga. El espionaje se sofisticó. Ya no bastaba con robar un mapa entero, a veces bastaba con robar un detalle. La posición aproximada de un paso seguro, el dibujo de una corriente, la forma de una bahía, donde una flota podría reabastecerse sin ser vista. Y entonces, en medio de ese clima, empezó el juego más sucio de todos. El de los mapas trampa, cartas que parecían correctas pero desplazaban una isla unas leguas, mapas con bahías exageradas para atraer barcos enemigos hacia arrecifes, informes filtrados que en realidad eran carnada. No siempre ocurrió de forma abierta ni constante, pero la posibilidad existía, y eso contaminaba todo. La cartografía se volvió también psicología. Ahora imagina a un capitán rival con un mapa robado. Está convencido de que tiene la llave del tesoro. Sonríe, reparte órdenes, su flota avanza, y de pronto la costa no encaja. La bahía esperada no existe. El agua se vuelve baja. El barco roza piedra. La madera cruje como un animal herido. Y en la noche, mientras el casco se abre, el capitán entiende la verdad más tarde que el mar.
El mapa puede matar. Ese es el corazón oscuro de esta historia. El mapa no solo salvó vidas, también las cobró, y aún así el impulso no se detuvo, porque para España la cartografía era una promesa de control en un mundo que se resistía a ser controlado. En ese punto del segundo acto hay una paradoja que define todo. El imperio necesitaba precisión, pero la tecnología de la época ofrecía aproximación, y entre precisión y aproximación hay un abismo donde caen barcos. Por eso los cartógrafos españoles, además de dibujar, empujaron la creación y perfeccionamiento de instrumentos, el entrenamiento, la estandarización de procedimientos. El piloto no podía ser solo un hombre valiente, tenía que ser un hombre medible, y el conocimiento no podía ser solo intuición, tenía que ser replicable. Pero el mar se reía, y el giro final de esta parte es que cuanto más se avanzaba, más claro quedaba que el mapa perfecto estaba siempre un paso por detrás de la realidad. Y entonces ocurre algo que cambia el tono de la historia hacia algo aún más intenso. El enemigo ya no es solo el océano ni el espionaje, el enemigo es el tiempo, porque la costa cambia, los bancos de arena se mueven, los ríos abren nuevas bocas, las tormentas remodelan puertos, las ciudades crecen, los imperios caen, y cada cambio convierte el mapa en una fotografía vieja. Así que la cartografía española no fue un logro puntual, fue una carrera constante, una carrera contra el desgaste, contra el secreto, contra la muerte, contra la mentira. Y justo cuando parece que todo depende de Sevilla, aparece un nuevo escenario que aprieta la garganta de los cartógrafos. El interior, de los continentes, las rutas terrestres, los límites invisibles, donde el mapa deja de ser costa y se vuelve territorio disputado, habitado, resistido, porque dibujar una línea de playa es una cosa, pero dibujar un mundo con gente dentro es otra. Y ahí es donde el tercer acto empieza a asomar como una sombra. La cartografía se transforma en administración, en control social, en poder sobre poblaciones enteras. Ya no se trata solo de llegar, se trata de gobernar. El truco más grande del mapa no es que te muestre el mundo. El truco es que, una vez que lo has visto dibujado, te cuesta recordar que el mundo no nació con bordes limpios. Hasta ese momento, la cartografía española había sido, sobre todo, una pelea contra el océano. Vientos, corrientes, arrecifes, incertidumbre. Pero cuando el imperio empezó a asentarse, cuando ya no bastaba con llegar y hubo que quedarse, el enemigo cambió de forma, dejó de ser una ola y se convirtió en algo más inquietante. Una selva que no termina, una cordillera que corta el aire como un cuchillo, un río que se bifurca en 1000 venas y te engaña con caminos falsos, y sobre todo se convirtió en personas, porque una costa puede ser descubierta en una tarde, un territorio habitado no se descubre. Se negocia, se impone, se resiste, y ahí el mapa se vuelve una herramienta mucho más íntima, casi indecente, porque ya no sirve solo para navegar, sirve para mandar. Imagina el salto mental. Un cartógrafo que antes dibujaba cabos y bahías, ahora tiene que dibujar pueblos, rutas terrestres, zonas de cultivo, pasos de montaña, misiones, fortines, minas, fronteras. No está representando un paisaje, está fabricando una visión administrativa del mundo, un tablero, y un tablero siempre invita a mover piezas, así que el mapa se llenó de otra clase de datos. Ya no solo por aquí sopla el viento, sino por aquí se cobra, por aquí se vigila, por aquí se corta el paso. La cartografía se convirtió en una disciplina de poder, y el poder tiene un apetito muy específico. Lo que no está dibujado parece inexistente, lo que está dibujado parece poseído. Aquí nace una tensión que recorre todo el tercer acto. En el papel, el territorio se vuelve silencioso. En la realidad, el territorio grita. Los españoles llegaron a lugares donde los caminos no eran caminos, eran hábitos, senderos que existían porque generaciones habían repetido la misma ruta para sobrevivir. Llegaron a regiones donde el mapa mental de los habitantes no era una cuadrícula, sino una relación viva con el agua, con los valles, con los ciclos del clima. Y entonces el Estado intentó convertir esa relación en una cosa rígida, una línea, pero una línea no entiende de temporadas, así que los primeros mapas interiores fueron muchas veces mapas de choque, intentaban imponer lógica geométrica en espacios donde la geometría era un lujo, y el resultado fue extraño, a ratos brillante, a ratos trágico, a ratos casi cómico si no fuera por lo que costaba, porque ¿qué dibujas cuando la selva se traga el horizonte?
¿Qué dibujas cuando un río cambia de curso después de una tormenta? ¿Qué dibujas cuando un guía local te dice por allí, y esa palabra allí incluye 100 posibilidades? ¿Y qué dibujas cuando el guía no te guía porque no quiere? Aquí la cartografía vuelve a beber de algo que no se suele confesar: la dependencia. Los cartógrafos, pilotos y expedicionarios dependían de intérpretes, de guías, de redes de conocimiento que no eran españolas, y eso provocaba un nerviosismo constante. El imperio necesitaba mapas para controlar, pero para hacer mapas necesitaba a quienes aún no controlaba del todo, y entonces llegó el momento de convertir la cartografía en procedimiento. Si en Sevilla se habían obsesionado con sistematizar el océano, ahora había que sistematizar la tierra. Enviar cuestionarios, recopilar informes, ordenar testimonios, unificar símbolos. En oficinas que olían a papel húmedo y cera, se empezó a construir otra especie de padrón, no solo marítimo, un conjunto de descripciones y representaciones del mundo americano y peninsular que servían para administrar, y aquí aparece el giro que cambia el color de la historia. El mapa se convirtió en un espejo que el Estado obligaba a sostener, porque cuando una autoridad pregunta ¿dónde están tus límites?, no está pidiendo una historia, está pidiendo un compromiso, y ese compromiso, una vez escrito, puede ser usado contra ti, así que los mapas interiores no eran neutrales, eran negociaciones congeladas. A veces una comunidad dibujaba su territorio exagerándolo para proteger recursos, a veces minimizaba distancias para parecer más cerca de un centro de poder y conseguir favores, a veces inventaba topónimos o cambiaba nombres para ocultar rutas, y a veces los funcionarios imponían nombres nuevos como quien clava una bandera en la lengua. Aquí está la parte que puede darte esa mezcla rara de fascinación y rechazo. El mapa puede ser un acto de traducción o de borrado, un nombre indígena reemplazado por un santo, una montaña sagrada convertida en sierra tal, un río que tenía historia convertido en río grande, y con el cambio de nombre cambiaba la manera en que ese lugar era percibido. Ya no era un ser con memoria, era un objeto de inventario. Sin embargo, y este es el twist que no esperas, esa misma maquinaria de mapas también dejó rastros que hoy son casi milagrosos, porque cuando el Estado obligaba a describir y dibujar, quedaban testimonios de caminos, de aldeas, de cultivos, de relaciones entre lugares que de otro modo se habrían perdido en el humo de los siglos. El mapa fue herramienta de control, sí, pero también, accidentalmente, fue cápsula del tiempo, y esa dualidad hace que este capítulo sea incómodo, porque no es una historia de héroes puros ni de villanos simples, es una historia de técnicas que sirven tanto para salvar como para dominar. La tensión sube cuando entiendes que la cartografía interior tenía un componente de urgencia. El imperio necesitaba saber dónde estaban sus arterias terrestres, necesitaba rutas para mover recursos, necesitaba ubicar minas, necesitaba conectar ciudades con puertos, necesitaba defensas ante ataques y rebeliones, necesitaba, en una palabra, transformar el espacio en logística, y la logística tiene hambre. En la mente de un cartógrafo al servicio de la corona, un río podía ser un camino, una cordillera, un obstáculo, una llanura, un corredor, un pueblo, un punto. En ese lenguaje, la vida se vuelve geometría, y la geometría se vuelve decisión. Así que el mapa empezó a decidir dónde se fundaba una ciudad, por dónde se trazaba un camino real, dónde se levantaba un fuerte, y aquí ocurre algo escalofriante. En algunos casos, el mapa precedía a la realidad, es decir, primero se dibujaba el proyecto y luego se intentaba obligar al territorio a obedecerlo, como si el mundo tuviera que ajustarse al papel. Pero el mundo no obedecía, y cuando no obedecía, la cartografía respondía con una mezcla de ciencia y terquedad. Mediciones, triangulaciones, observaciones astronómicas, cálculos, se perfeccionaban instrumentos, se entrenaban especialistas, se buscaba una precisión que no era solo estética, era supervivencia administrativa, y en la península, mientras tanto, otra transformación estaba ocurriendo en silencio. España no solo mapeaba lo de afuera, también se empezó a mapear a sí misma con una ambición nueva. Conocer caminos, recursos, puertos, defensas. El mapa interior peninsular también era poder, especialmente en tiempos de guerras, reformas y tensiones regionales. Aquí la historia gira hacia una idea que la gente suele subestimar. El mapa no solo cambia el mundo porque muestra lo que hay, lo cambia porque cambia lo que la gente cree posible.
Cuando tienes un mapa con rutas claras, te animas a viajar. Cuando tienes un mapa con fronteras, te animas a reclamar. Cuando tienes un mapa con recursos, te animas a explotar. Cuando tienes un mapa con vacíos, te animas a llenar esos vacíos con tu imaginación o con tu ejército. Y en ese punto, la cartografía española se convirtió en una fábrica de posibilidades, pero cada posibilidad atraía competidores. A medida que el imperio se expandía y la información se acumulaba, el secreto dejó de ser un candado y se volvió una paranoia estructural. Los mapas circulaban con restricciones y aún así se filtraban, y cada filtración era como derramar tinta en agua limpia. Se expandía, se volvía imposible de recoger. Entonces aparece un fenómeno perverso. La copia de la copia de la copia. Cartas que viajaban, se reproducían, se adaptaban. Algunos extranjeros lograban reconstruir rutas enteras a partir de fragmentos. Otros mezclaban rumores con datos y creaban mapas híbridos, peligrosos y tentadores. Y aquí viene un nuevo giro. Cuanto más se intentó monopolizar el conocimiento cartográfico, más se incentivó su robo y su innovación fuera del monopolio. Es decir, el secretismo protegía, sí, pero también provocaba una carrera de astucia, de ingeniería, de observación. En esa carrera, España tuvo momentos de dominio claro y momentos de vulnerabilidad inesperada, porque no puedes guardar el mar en una caja, puedes guardar el papel, pero el mar sigue ahí, enseñándole a cualquiera que se atreva. Aún así, el sistema español tenía una ventaja enorme: la acumulación, el archivo. La idea de que cada viaje debía pagar con datos, que cada piloto debía rendir cuentas, que cada ruta debía convertirse en procedimiento. Esa mentalidad fue una revolución, y de esa revolución nació un tipo de cartógrafo distinto. Menos artista solitario, más engranaje de una institución, un profesional que sabía que su trazo no era solo trazo, era ruta, era impuesto, era frontera, era guerra. ¿Quieres una imagen que lo resuma? Piensa en un cartógrafo en una mesa llena de papeles. A su izquierda, un informe de un gobernador que pide más soldados. A su derecha, un registro de minas con cifras tentadoras. Frente a él, una carta con un río que podría ser la autopista del futuro. El cartógrafo dibuja una línea y, sin levantar la vista, decide que por ahí pasará el camino. En ese instante, miles de vidas futuras cambian de dirección. Porque alguien movió la pluma. Eso es poder. Pero el tercer acto necesita su golpe de vértigo. Y llega cuando aparece el gran enemigo conceptual de todo imperio cartográfico: la frontera viva. Esas zonas donde dos autoridades reclaman lo mismo, donde el terreno es difuso, donde la gente cruza sin permiso, donde el mapa se convierte en una discusión interminable. En esas fronteras, el mapa se vuelve un documento agresivo. Cada detalle puede ser usado como argumento, cada río puede convertirse en línea divisoria, cada montaña en excusa. Y entonces el cartógrafo deja de ser técnico y se vuelve litigante, un abogado del territorio. Y aquí ocurre algo que engancha por lo absurdo. A veces una frontera dependía de identificar correctamente un río, pero había varios ríos con el mismo nombre, o un río cambiaba de curso, o un mapa antiguo lo dibujaba mal, y entonces, por un error de tinta, se podían perder o ganar regiones enteras. La tensión sube porque entiendes que el mapa es frágil, no por el papel, sino por la interpretación. En ese clima, los cartógrafos españoles aprendieron una lección amarga. La exactitud no es suficiente. Necesitas consenso, autoridad, repetición. Necesitas que tu versión del mundo sea la que otros acepten. Y para eso, el mapa debe circular, debe enseñarse, debe convertirse en sentido común. En otras palabras, el mapa no solo describe, el mapa convence, y cuando convence, cambia el mundo. Pero aquí llega el giro más grande de esta parte. La cartografía española no solo construyó mapas para el presente, construyó mapas para el futuro. Y ese futuro exigía una transformación tecnológica que aún no estaba del todo lista, porque volvemos a la herida original. La longitud seguía siendo un problema. Los océanos seguían cobrando vidas por errores de cálculo. Las rutas eran más largas, más complejas, más globales. Así que, mientras la administración interior crecía, la necesidad de precisión marítima se volvía desesperada. Ya no bastaba con aproximar. El mundo se había vuelto demasiado interconectado para tolerar grandes errores, y en ese punto la historia se prepara para el salto final, el momento en que España, y sus técnicos y sus instituciones,
Entra en 1960 una fase de cartografía más científica, más estatal, más moderna, una fase donde el mapa ya no es solo secreto y poder, sino también laboratorio, expedición medida, observación sistemática. La pluma todavía manda, sí, pero empieza a mandar acompañada de instrumentos más finos, de cálculos más rigurosos, de un hambre de precisión que parece casi religiosa, y ahí, justo ahí, se abre la puerta del último acto. La España que no solo dibuja el mundo para poseerlo, sino que intenta dibujarlo para entenderlo, aunque entenderlo también sea otra forma de poseer. Hubo un día, y este día no suena épico, suena administrativo, en que alguien en España entendió la frase más peligrosa para un cartógrafo. Tu mapa ya está viejo, no viejo por el papel, viejo por el mundo. Porque el mundo, mientras tú lo mides, se mueve, y cuando un imperio depende de rutas, puertos, fronteras y tiempos de navegación, un mapa desactualizado no es un error, es una emboscada. Así que, casi sin darse cuenta, España fue empujada hacia la siguiente metamorfosis: pasar del mapa como secreto al mapa como sistema científico, del cartógrafo como artesano y guardián, al cartógrafo como ingeniero del Estado, y ahí el tono cambia otra vez. Ya no basta con trazar lo que te dijeron, ahora hay que demostrarlo con mediciones repetibles. El papel deja de ser un espejo y se vuelve un instrumento, y sin embargo, la tensión no baja, se vuelve más fría, más precisa, más peligrosa, porque la precisión no perdona. Imagínate el escenario. Una expedición cartográfica ya no parece una aventura romántica, parece una operación quirúrgica, hombres cargando aparatos delicados como si fueran recién nacidos, lentes, reglas, cadenas de medición, cuadernos para registrar hasta el silencio. No van solo a ver, van a medir, y medir es una forma de discusión con la realidad. O la realidad cede, o tu teoría se rompe. En ese punto, España empieza a apoyarse en una idea que define la cartografía moderna: que el territorio se puede capturar con geometría, triangulación, puntos fijos, redes de referencia, observaciones astronómicas no como espectáculo, sino como método. El cielo deja de ser poesía, el cielo se convierte en una tabla de cálculo, pero aquí viene el giro que vuelve esta historia humana y retorcida. Cuanto más científica se volvió la cartografía, más evidente se hizo el costo emocional, porque el cartógrafo científico necesita paciencia, y el mundo imperial, en cambio, necesita prisa. Esa fricción, paciencia contra prisa, fue un motor constante. Los gobernantes querían rutas ya, límites ya, soluciones ya. Los cartógrafos sabían que la exactitud requiere tiempo, repetición, error, corrección, vuelta a empezar, y en medio estaban los hombres sobre el terreno. Los que caminaban montañas, los que cruzaban desiertos, los que enfermaban por agua mala, los que se quedaban sin botas y seguían igual, porque nadie iba a detener la medición por un pie sangrante. Y entonces ocurre uno de los twists más crueles de la cartografía avanzada. Cuando la precisión aumenta, el margen de error tolerable se vuelve microscópico, y eso vuelve a las personas más vulnerables. Si antes te equivocabas unas leguas y sobrevivías, ahora una equivocación pequeña podía significar que un puerto quedaba mal situado, que una ruta de abastecimiento fallaba, que una frontera se discutía, que una expedición llegaba tarde, que un barco encallaba de noche. La exactitud, paradójicamente, puede ser una forma de presión. Aún así, la maquinaria se puso en marcha, el mapa empezó a tener una segunda vida, la de los grandes proyectos estatales, y en esa vida España hizo algo que suena menos emocionante que una tormenta, pero cambió el mundo de forma más silenciosa. Normalizar. Normalizar símbolos. Normalizar escalas. Normalizar procedimientos. Decidir que un río se dibuja así, que una montaña se representa así, que una costa se mide así. Cuando eso ocurre, sucede una magia invisible. Dos personas que nunca se han visto pueden entender el mismo mapa. Un capitán en el mar y un funcionario en tierra pueden hablar el mismo idioma gráfico. Ese idioma gráfico es una de las invenciones más potentes de la modernidad, y aquí está el punto que mucha gente no ve. La cartografía española no cambió el mundo solo por descubrir lugares, sino por empujar un modelo en el que el conocimiento se vuelve acumulativo. Un mapa llama al siguiente, un error detectado llama a una corrección, una ruta registrada llama a una mejora. El mundo se vuelve un borrador permanente,
Pero todavía faltaba el monstruo final del relato. El viejo demonio que se había reído de todos en el mar abierto. La longitud. Podías medir latitud con cielo y práctica. La longitud era otra historia. Era el gran problema que convertía el océano en un tablero sin casillas. Y mientras el comercio global se aceleraba, mientras los imperios competían por llegar antes, mientras las rutas se hacían más largas, el problema se volvía insoportable. Aquí entra la parte más intensa del final. El mapa quería ser perfecto, pero el tiempo exacto, se resistía, porque la longitud es, en el fondo, una pregunta sobre relojes. Si sabes con precisión qué hora es en tu punto de origen y comparas con la hora local, puedes calcular cuánto te has desplazado hacia el este u oeste. Suena elegante. En la práctica, en un barco que se sacude, con humedad, sal, golpes, calor y frío, mantener un reloj exacto era como pedirle a una vela que no parpadee en un vendaval. Entonces España, como otras potencias, se vio obligada a entrar en una carrera tecnológica y científica. Instrumentos mejores, métodos astronómicos más refinados, tablas más precisas, observaciones más sistemáticas, y esto es lo emocionante. El mapa deja de ser solo geografía y se vuelve también física, astronomía, ingeniería, estadística artesanal. El cartógrafo ya no es solo alguien con pulso firme, es alguien que pelea con el universo, y el universo, como el mar, no negocia. Aquí llega el último gran twist, el que le da un golpe emocional a todo lo anterior. Al final, el mapa más poderoso no es el que tiene más monstruos marinos ni el que muestra más banderas. El mapa más poderoso es el que reduce la incertidumbre, el que permite repetir un viaje con menos muerte, y eso significa que la cartografía española, incluso cuando servía a fines de control y dominio, también empujó una idea que hoy consideramos básica, que el mundo puede ser conocido con un método y compartido como información. Ahora mira lo que eso provoca. Cuando el mundo se vuelve medible, se vuelve también planificable. Puedes diseñar rutas comerciales que antes eran apuestas, puedes planear defensas con anticipación, puedes decidir dónde poner una ciudad, dónde abrir un camino, dónde levantar un puerto, y esa capacidad de planear cambia la historia global porque acelera el intercambio de personas, de bienes, de ideas, para bien y para mal. Aquí es donde el tono debe volverse casi cinematográfico, porque la consecuencia es enorme. Los mapas españoles ayudaron a convertir el planeta en una red de rutas marítimas que conectaban océanos, una red de caminos y centros administrativos que conectaban territorios, una red de conocimiento acumulado que conectaba generaciones, y sin embargo, en el corazón de esa red había siempre un nervio tenso. El secreto, la competencia, el miedo a que otro copie la ventaja, porque el mapa, por definición, quiere circular, pero el imperio, por instinto, quiere cerrar. Esa contradicción define el final. Mientras algunos mapas se guardaban bajo llave, otros empezaban a filtrarse, a reproducirse, a inspirar, y el mundo europeo, y luego global, terminó entrando en una etapa donde los mapas se volvieron más comunes, más públicos, más estándar. Eso tuvo un efecto dominó. Cuando más gente tiene mapas, más gente se mueve. Cuando más gente se mueve, más cambia el mundo. Cuando más cambia el mundo, más mapas se necesitan. Es un ciclo que no se detiene. Y aquí viene la imagen final, la que quiero que se te quede pegada como sal en la piel. Un cartógrafo español inclina la cabeza sobre el papel, ya no pinta monstruos o los pinta menos. Ahora dibuja líneas finísimas, casi humildes. Fuera del taller, fuera de la oficina, hay ruido de muelle, voces, cajas, metal, pasos rápidos. El mundo está acelerando. Él traza una costa, una latitud, una corrección microscópica, y sin levantar la vista entiende algo que nadie aplaude, pero que sostiene todo. El mundo no se conquista solo con espadas ni con barcos, se conquista con certezas. Pero el último giro, y este giro es incómodo porque te obliga a tragar saliva, es que esas certezas no son neutrales. Nunca lo fueron. Cada mapa resuelve una pregunta y crea otras. Cada frontera dibujada apaga una ambigüedad y enciende un conflicto. Cada ruta facilitada abre comercio y abre explotación. Cada nombre impuesto ordena el archivo y borra memorias. Así que, cuando decimos cómo los cartógrafos españoles cambiaron el mundo, no estamos diciendo solo lo hicieron más grande, lo hicieron más legible.
Y un mundo legible es un mundo que puede ser administrado, negociado, vendido, defendido, atacado, soñado, legible para el capitán que necesita llegar sin morir, legible para el funcionario que necesita cobrar, legible para el soldado que necesita avanzar, legible para el comerciante que necesita calcular, legible para el rival que necesita copiar, legible para nosotros, siglos después, que miramos el planeta en un móvil y olvidamos que antes, saber dónde estabas, era una pregunta que olía a sangre, a sal, a piel raspada y a tinta domada con un dedo. Y ahí está el cierre real de esta historia. No se trata solo de mapas, se trata de una idea que sigue gobernándonos, que el mundo es una página, y que alguien siempre está intentando dibujarla primero.